Hola, soy el Dr. La Rosa, estamos acá con Monchi Balestra, presentador de Latin American Idol y próximamente de programas de tecnología y gaming, y vamos a hablar del impacto emocional que tiene en nuestro organismo todos nuestros pensamientos y cómo modificar ese impacto para que nosotros podamos vivir en un estado de salud y emocionalmente mucho más agradable con técnicas súper simples para llevar a cabo que cualquiera puede hacer. Estamos acá con Monchi porque pocos saben, si bien muchos lo conocen, pocos saben de sus aficiones por lo que tiene que ver con el esoterismo y con el impacto que tienen las cosas intangibles desde el punto de vista quizás más físico. Hoy la gran mayoría de las personas sabe que las emociones generan enfermedades, pero muy pocos entienden bien cómo específicamente existen ciertas reglas, llamar el universo o en lo que quieras creer, que modulan y que explican cómo ese impacto se lleva a cabo en tu organismo y cómo, por ejemplo, una situación emocional o un impacto que tengas a nivel, si querés, más allá de lo emocional, tiene en tu organismo cierta consecuencia que va a generar, sobre todo el mundo puede o no tener enfermedades, pero sobre todo desde un punto de vista más anímico, generar un cambio de estado de ánimo y un cambio de nivel de satisfacción en la vida en general. Si querés contarnos un poco de tu experiencia y qué es lo que te llevó a eso, y vamos a ir tratando de resolver y de dejar en claro para la gente en general cuáles son las leyes más básicas que gobiernan estos estados de ánimo, estos cambios emocionales que después tienen impacto en nuestro organismo. Sí, a mí la vida siempre me parecía un sinsentido, ¿no? Era como que quizás no tiene sentido, ¿no? Que hay que dárselo. Pero ese sinsentido también no tenía leyes. Y un poco ese viaje de escuchar a otras personas viviendo realidades tan distintas a la que yo había experimentado toda mi vida. Primero me parecía un poco flashero, un poco como, bueno, estos están como divagando cada uno en su cuento. Después te das cuenta de que en realidad, o por lo menos a mí me pasó, como vos me decías antes, charlábamos de la grabación de estos chamanes de Altai, como que en realidad había un hilo conductor, había nodos que se tocaban. Quizás la Iglesia Católica lo explicaba de una manera, pero si lo desglosabas, quizás Jesús había querido decir alguna otra cosa en esa práctica. Y fue como empezar a, a tener una conciencia un poco más abierta y a permitirme esto, de saber de que el poder era mío, que no era víctima de un déspota que estaba Claro. ahí afuera, que si estaba de buen humor me daba un buen día y dinero, y si no, Está bien. claro. Pero pasé un gran tiempo de mi vida, y el haberme metido también adentro de ese mundo también me generó mucha confusión, porque ahí hay de todo, Obvio. ¿no? Y opiniones encontradas Y también. opiniones encontradas, que también eso te dejan un poco sabiendo que hay que buscar otra cosa, pero no sabiendo bien cómo y a dónde. Y bueno, me parece que hoy la ciencia como que pudo hacer un conjunto de eso, y bueno, y está bueno saber de que de repente, digamos, esta realidad que yo me creé fantástica o miserable, fui yo. Obvio. Con lo cual, digamos, no deja nada librado al azar. Ahora, decime cómo hago. Es la clave, ¿cómo hago? Es la pregunta clave. Mira, yo creo que hay una cuestión que es esencial acá que tiene que ver con tener en claro las necesidades emocionales que uno tiene, Ujú. porque a veces las personas tienen objetivos en la vida que no son claros o no tienen un norte, como una de las cuestiones que se hablaban antes acá, que tienen que ver con no saber cuál es la necesidad emocional de fondo que existe. Entonces la gente tiene como ciertos objetivos, desde un punto de vista quizás más administrativo o emprendedurial de decir, bueno, quiero esto efectivamente. Perfecto, ¿para qué lo querés? ¿Cuál es la necesidad emocional que vos estás consiguiendo? Y sobre todo tenerlo en cuenta desde un punto de vista en el que vos, si sabés efectivamente cuál es la necesidad emocional que vos estás obteniendo, entendés que muchas veces eso se puede conseguir sin este mecanismo, sin este vehículo que uno quiere usar y que por ahí lo ve como inalcanzable. Sin embargo, la necesidad emocional más básica que nosotros tenemos como seres humanos, por ahí es alcanzable haciendo pequeños cambios en tu vida que tienen que ver más que nada con las
percepciones que nosotros tenemos y con los focos de atención en los que Sí. hacemos énfasis. Y yo siempre lo planteo como una cuestión más definida como por leyes, como vos lo decís, porque la gente se olvida que existen cosas que gobiernan nuestra dirección, nuestro foco de atención. Yo siempre doy ejemplos muy simples para que todo el mundo los pueda entender, como, no sé, te vas a comprar un auto, te vas a comprar la marca que sea un Gol. En el momento en el que estás por decidir comprarte el Gol, vos el Gol lo ves en todos lados. Lo que hiciste ahí fue cambiar tu atención, porque a tu cerebro le dijiste, o a tu mente, o como quieras definirlo vos, le hiciste saber que eso para vos es importante. Y tu cerebro a partir de ese momento empieza a decir, bueno, como para vos es importante, vamos a buscarlo en todos lados. Y lo empezás a identificar. Y lo empezás a identificar. Y antes no lo veías y lo tenías igual adelante de la nariz. El paso número 1 es ese, porque si yo no identifico, ya sea el problema, lo que quiero, Sí. llamarle como vos quieras, Sí. no puedo llegar a hacer nada al respecto, no puedo cambiar mi orientación buscando algo que me sirva, que me modifique, que me acerque. ¿Y cómo haces, por ejemplo, vos me explicabas que hay muchas emociones? En el caso mío, y lo puedo decir públicamente, a mí, mis emociones más amorosas son las conexiones y el sentido, digamos, como los que me dan placer. Ok, los que te motivan, los que motivan, pero a veces están encontrados, porque la conexión a lo mejor la tengo acá y el sentido lo tengo acá, Bien. físicamente hablando. Bueno, lo que tenés que pensar es esto, las necesidades emocionales existen para todos, son todas, las mismas en todas las personas. Cuando vos, no sé, yo estuve un montón de veces en Asia viajando por diferentes países, estuve en África, estuve en Europa, y uno empieza a estudiar con diferentes personajes en distintos lados, empieza a ver diferentes comunidades y se da cuenta de que igual las necesidades son las mismas para todos. Todo el mundo quiere seguridad, todo el mundo quiere variedad en la vida, todo el mundo quiere hacer algo que le parezca significativo y que le parezca relevante, todo el mundo quiere conexión con los demás. Habrá alguien que prioriza una necesidad y habrá otra persona que prioriza otra. Las necesidades, estas 4 necesidades las tenemos todos. La necesidad de crecer como ser humano lo tenemos todos. Por eso yo siempre hablo, y es una de las cuestiones que hablábamos antes, de que una de las cuestiones más básicas que vos necesitas para ser feliz en la vida tiene que ver con el progreso. No el progreso en el sentido positivista, sino el progreso en el sentido emocional tuyo, de sentir que estás creciendo, y ni hablar de la contribución para que no dependa solamente de algo tuyo, ¿no? Muchas veces la mejoría emocional tiene mucho que ver con dejar de enfocarse en las problemáticas de uno mismo y empezar a enfocarse en otra cosa, justamente por el cambio de foco, y mucha gente lo logra a través de contribuir a los demás. Yo creo que estas son las 6 necesidades más importantes que existen a nivel emocional. Seguramente existen otras, pero estas son como las más marcadas. Y satisfacerlo en realidad depende de que vos seas consciente de cuál es la tuya, de cuáles son las que vos buscas. Claro. Y para lo que vos planteás, que yo hablo de algo muy paradójico, que es vos tenés todas, pero a la vez tenés un equilibrio entre ellas. Te doy un ejemplo práctico. Sos Brad Pitt. Sos muy, entre comillas, para la sociedad significativo como persona. Lo que pasa es que eso también te priva, entre significativo y conexión con los demás, te priva un equilibrio entre las dos necesidades emocionales. ¿Por qué? Porque vos no podés estar siendo 100% significativo y a la vez teniendo 100% de conexión. No existe, porque sos tan relevante que no te sentís par o igual con los demás. Y lo mismo pasa con las necesidades que tienen que ver con la seguridad y la variedad en la vida. Si yo estoy muy seguro de todo, puedo prever todo y me aburro. Claro. Entonces existe cierto paradigma quizás que busca el equilibrio y que, como hablábamos antes, no es tan cómodo como el simple hecho de decir, bueno, llego a un lugar y ya está, aflojo, descanso, a todos nos gustaría eso, y mucha gente viene y dice, ¿qué crees? Bueno, quiero paz interior. Mirá, la paz interior en realidad como concepto en donde el conflicto se acaba, es un concepto que implica muerte en el sentido de la energía, en el sentido de, por ejemplo, si lo estudias desde el punto de vista de medicina china o de cualquier otro margen, en donde vos directamente te das cuenta de que el conflicto, el problema, son diferentes tipos de cosas que están satisfaciendo tus necesidades de variedad y de cosas diferentes en la vida, y que son lo que te hace crecer y existe para que vos crezcas y para que vos tengas la oportunidad de hacer más con tu vida. Sí. No es que existe para cagarte la vida y tiene malas intenciones como concepto. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, que todas las semanas vas a tener herramientas prácticas y poco comunes para cambiar tu salud y tus emociones y vivir una vida mejor. Además, te invito el 6 del 10 al seminario para que pongas todo lo que vas a ver en estas charlas de manera práctica y puedas notar los cambios en vos mismo en el momento.